Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. Saben lo contento que estoy de estar con ustedes en esta noche. Hace bastante tiempo que no estoy aquí, pero aquí estoy nuevamente. Me estaba haciendo un cálculo en cuanto a los invitados y resulta que el último viene de más lejos y es el más viejo de todos los invitados. Pero hermanos, me es un placer dirigir la palabra de Dios por el Espíritu Santo a vuestros corazones en esta noche. Estaba realmente encantado con la participación del coro y los tiempos han cambiado con toda la tecnología, los baffles, los retornos, etc. Me hizo recordar de muchos años atrás cuando Eduardo Tassara, que ustedes conocen y también su carácter, dice, ahí está Betty Jaime, vamos a tener oración y después van a subir a cantar. Imprevistamente tuvimos que hacerlo con mucho gozo y gusto también. Muy bien, en esta noche vamos a leer en primer lugar en Mateo y capítulo 28, bien conocido, porque el tema asignado no es el arrebatamiento mismo, sino el tiempo que nos resta, como dice el apóstol Pedro, hablando del tiempo que nos resta. Es decir, desde esta noche hasta que sentimos la voz del amado llamándonos. ¿Cómo será este tiempo? ¿Y cómo debemos estar actuando nosotros en ese tiempo? Mateo 28, dice versículo 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué palabra profética! Miramos las escenas actuales del Medio Oriente y pensamos, Jesús va a estar allí. Por más que el hombre destruya, Jesús va a estar ahí y va a reinar de mar en mar. ¡Qué tremendo futuro! Todos tenemos al acompañar a Cristo en reinar, como dice, con Él. Pero el tema no es el arrebatamiento mismo, sino nuestra responsabilidad frente a ese evento que no tiene fecha, y vuelvo a decir lo que ha enfatizado nuestro hermano Guillermo muchas veces, es una venida sin condiciones a cumplir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Espero que sí. Ahora, cuando el Señor dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, cuando los discípulos ya teniendo este mandato del Señor, no les había quedado claro todavía cuándo, porque cuando llegamos al libro de los Hechos y el capítulo 1, ellos nuevamente están preguntando al Señor, ¿será ahora tiempo de reinar?
Y Él corrige su actitud y les dice, no, es tiempo de testificar. Desde Judea a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estamos de aquí hasta que Cristo vuelva en el tiempo de testificar, de redoblar los esfuerzos evangelísticos en la predicación del Evangelio, en todos sus niveles, en todas las partes, de todas las maneras bíblicas que pudiéramos ocupar. Además, hermanos, pensamos en el contenido del Evangelio que debemos predicar. El Señor dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y hay una línea actual que no está de acuerdo con esto. Pero cuando Él dice todos, no es todas las clases, sino todos. Además, algunos creen que su deseo es una cosa, su propósito soberano es otro. Y por encima de su deseo está su soberano propósito. Cosa que le presentamos a un Dios en conflicto, con un deseo por un lado y un alcance sin límites en el otro lado. Y yo me quedo con sencillamente, dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, en cuanto a la evangelización que nos corresponde a nosotros como sacerdocio real para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esa tarea santa precisa condiciones personales y congregacionales santas. Por eso, hermanos, muchos de ustedes, ancianos y colaboradores con sus esposas en las iglesias, yo quisiera en esta noche, hermanos, subrayar la santidad necesaria para cumplir la tarea hasta que el Señor venga. Sin santidad no hay poder. Sin santidad en la congregación, y por eso dice el apóstol Pablo, en un contexto de la inmoralidad realmente que llama mucha la atención la naturaleza de ella, y no es la norma para toda disciplina, obviamente. Pero dice sí, un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces tenemos una responsabilidad personal, hermanos, de mantenernos en santidad. Y eso es tarea dura en la actualidad. Para nosotros, dice claro, Jaime exento, ya pasó los 80. No hay edad no vulnerable. Y estamos en cualquier edad, en cualquier lugar, expuesto a todo lo que se nos tira el enemigo en estos días. La tecnología, que es maravillosa y que es positiva para llevar el evangelio a los países musulmanes inclusive, pasando olímpicamente por todos los obstáculos, y sé que desde Birmingham en Inglaterra todos los días se están emitiendo mensajes a los países musulmanes. Tal es así que en el año pasado tenían 40,000 solicitudes de consejos y de palabras para alentarlos. Oren por ese mundo.
Así que, hermanos, hay una necesidad, vuelvo a esto, que necesitamos subrayar en cada congregación la necesidad de mantenernos y mantenerla en la santidad. Hay actualmente una necesidad de subrayar esto porque hay una campaña maligna, una campaña de destrucción de identidad, de familia y de la iglesia. Y esa campaña está en marcha. Siempre fue, pero ha cobrado en los últimos tiempos mucha fuerza. Dice el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Entonces, hermanos, como congregaciones tenemos esta responsabilidad de velar por la santidad de la congregación y de no dudar en tomar las medidas que mantienen la congregación en condiciones óptimas de santidad, para no neutralizar todo el trabajo. Porque una persona puede afectar para mal o para bien toda la congregación. Dice la palabra de Dios, Romanos, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Todos nosotros afectamos para bien o para mal la congregación donde estamos congregados. En cuanto a la santidad personal, solo por caminar por la calle quedamos contagiados. Sin levantarnos del sillón podemos quedarnos contagiados. Entonces hay una necesidad de tomar medidas personales realmente fuertes con nosotros mismos en cuanto a esto. Porque la santidad personal, como ya lo he dicho, repercute en toda la congregación con la cual me congrego. Yo creo que también, hermanos, con esta en vista, recordemos que dejemos que el mundo pase, que tengamos el enfoque correcto entre hoy y el día de su venida. Esto fue la actitud del Espíritu. Esto fue el enfoque, el norte de los peregrinos. Los peregrinos tenemos la idea del peregrino es un pobre que anda con bastón y que demuestra por su ropa, ropa rota o lo que sea un peregrino. No, el peregrino es peregrino de corazón. El enfoque de su vida es el correcto, porque está buscando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y cuando tenemos este enfoque, dejamos pasar mucha mugre, mucha suciedad que el diablo nos está mandando hasta por, no lo tengo acá, el celular todos los días. Hay que tener una decisión tomada, hermanos, de resistirlo. Ahora, en cuanto a la predicación a nivel congregacional, no podemos
tampoco debemos privar a nadie de esa posibilidad de escuchar el Evangelio. No importa su estatus social, tampoco sus inclinaciones morales. Nadie está privado de escuchar el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 6, donde el apóstol enumera toda una lista de condiciones anteriores de las personas que están congregados y sentados en la cena del Señor en Corinto. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios, y habéis sido justificados, librados de toda culpa, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo el nuestro, o de nuestro Dios. Ahora, llega el momento de que una persona con inclinaciones morales dudosas se convierta al Señor. Y tenemos que proceder con esta situación. Si esas personas desean bautizarse y formar parte de una comunión de hermanos, debe haber evidencia concreta de que todas las cosas viejas pasaron y aquí todos se han hecho nuevos. Sin esta evidencia, hermanos, pensamos que la persona que no cambia y cree que pueda ingresar a la comunión en la misma condición en que estaba, ya que pidió perdón al Señor, pero no hay la obra del Espíritu Santo de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, no lo ha escuchado. Su corazón no ha sido tocado por eso. Y es difícil para la iglesia. Es un momento en que la iglesia tiene que actuar de rodillas, porque el Estado apoya. Es legal. Entonces nosotros tenemos que actuar de acuerdo a los parámetros de Dios. De ninguna manera podemos bajar la vara. La santidad de la iglesia no se alinea con los derechos humanos, sino con los derechos del que es santo, santo, santo. En el caso de que todas las cosas sí se han hecho nuevas y se haya tomado medidas dejando evidencia de rotura con la vida anterior, igual, hermanos, considero que es necesario andar de forma muy cautelosa y sobre todas las cosas no apurados. Y esto permite que la evidencia que buscamos esté a la luz. Ahora, vamos por partes entonces, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 13 para otro tema que nos tiene que ocupar pronto y hasta que el Señor venga. La predicación es primordial. La santidad es inevitable. La santidad es fundamental para el avance de la iglesia y la vida personal.
Y en Romanos, capítulo 13, leemos lo siguiente. Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad. Observen esto, no hay autoridad, a diferencia de autoridades. Es singular, autoridad, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, la lectura revela que estamos frente a un tema muy espinoso y a la vez conflictivo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. En el tiempo que nos quede, a la luz de los cambios radicales, morales en aumento y siendo sostenidos en forma militante, la Iglesia debe anticipar y estar preparada para posibles imposiciones o, si no, restricciones, limitando quizás la forma de congregarse o limitando el alcance que pueda tener. En muchos países ya han cerrado las congregaciones dentro de las 4 paredes y no está permitido salir para predicar en otro lado. Pero frente a eso, dice la Biblia, temed a Dios, honrad al Rey, en este orden. Así que vamos a tratar de establecer la actitud correcta, bíblica, y la acción correcta, bíblica. Porque dice, toda autoridad es dada de parte de Dios. Ahora, observe autoridad, porque toda autoridad es autoridad delegada. Dios establece el cargo y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ahora, debemos recordar de que ser ciudadano del cielo no otorga ni menos justifica la desobediencia del creyente a las autoridades terrenales. El creyente, el ciudadano del cielo, no vive en una burbuja que le libera de todos los deberes sociales y civiles. La Biblia es clara en esto. El llamado nuestro en líneas amplias, porque voy a tratar de enseñar otra cosa, el llamado nuestro no es a reclamar derechos, sino a cumplir deberes. Así debe ser el ejemplo del creyente en la sociedad.
La libertad bajo la autoridad de Cristo no incluye la liberación de toda autoridad. Y en cuanto a nuestra sumisión, en términos generales debe ser completa. Pero aquí llegamos a una sola excepción. Y esto es cuando las autoridades exigen algo que choca frontalmente con la convicción cristiana y la exposición bíblica cristiana. Que las autoridades están exigiendo algo que choca frontalmente y es diametralmente opuesta a la ley de Dios. Para eso tenemos el ejemplo de los apóstoles, que se pusieron frente a las autoridades máximas de su tiempo. Les están privando de salir a predicar el Evangelio. Y responde Pedro y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos saber que Dios no aprueba ningún gobierno corrupto y tirano y sus leyes perseguidoras en muchos países. Y ahora presten atención, hermanos, porque quiero hacer una diferencia, distinguir entre lo que es autoridad y el carácter del desempeño de esa autoridad. La autoridad, el cargo, el rol está establecido por Dios. El hombre es el responsable de ejecutar las leyes o hacerlas delante de Dios. No lo está haciendo. El hombre tiene responsabilidad delante de Dios en cuanto a la formación de las leyes que en la Argentina o en Gran Bretaña realmente rijan. Y entonces es necesario hacer esta importante distinción entre lo que es el cargo dado por Dios, la autoridad que Dios da, y el cumplimiento, el ejercicio, la ejecución de esa autoridad es algo diferente. Por ejemplo, ustedes están de acuerdo que bíblicamente el que tiene autoridad en una familia es el padre. Es dada por Dios esa autoridad. Yo creo que todas las hermanas presentes están diciendo, está muy bien, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Bueno, bíblicamente es así. Y si leen Efesios capítulo 5 y ven el carácter del hombre a quien se tiene que estar en sumisión voluntaria, no le va a costar nada reconocer su autoridad, tal como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. No será nada difícil estar en sumisión voluntaria a un hombre como Cristo. Bueno, aparte, el cargo y el puesto es una cosa, el rol establecido por Dios. El carácter del desempeño de esa autoridad es diferente. Por ejemplo, Dios da la autoridad, el rol al padre de una familia. Dios establece el cargo. Pero pregunto, ¿Dios aprueba el ejercicio de esa autoridad como padre
el desempeño de un padre malo, inicuo, inmoral, abusador, golpeador y tirano en su casa, que tiene que ver con el carácter del desempeño de su cargo, de la autoridad que Dios estableció. Obviamente, lo mismo pasa con los gobiernos. La función está establecida por Dios. El cargo es sagrado. Pero abusar y usurpar el oficio, como en el caso de aquellos que actualmente persiguen a los creyentes en muchos países, maltratan a su propio pueblo, no son divinamente establecidos esas acciones, ni tampoco las leyes impuestas que están diametralmente opuestas a las leyes de Dios. Ahora, el conflicto origina en el choque de exigencias gubernamentales con las convicciones bíblicas, sea de conducta o de doctrina. Y en el marco de la misma iglesia se produce este conflicto. Además, por otro lado, el apóstol dice, en cuanto a que sea posible vivir en paz con todos los hombres. En ese momento en que los apóstoles están frente a las autoridades máximas de su país, religiosos duros, respondieron Pedro y Juan, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Puestos en libertad, buscan a sus hermanos y oraban juntos, especifican el problema. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. ¿Por qué? Porque chocaba frontalmente con un mandato del Señor. Por eso, hermanos, frente a esto, déjeme decir que en esta noche, en los países donde persiguen a los creyentes, mientras estamos aquí cómodamente sentados en libertad perfecta, que estos hermanos y nosotros también quizás en el futuro pensemos de mirar las cosas de forma lógica. Y bueno, será por este tiempo. Lo vamos a suspender. No vamos a hacerlo. O que se podría razonar según el relativismo. Nos va a costar, y seguramente de acuerdo con la escala de valores de Dios, los que iban a morir, como en Daniel, el libro de Daniel, podrían razonar lógicamente, podrían razonar en forma relativa, diciendo, bueno, Dios es Dios que da vida. Preservación de vida humana es más importante que nuestra obediencia. Pero entra en funcionamiento, se activa algo que realmente es importante. ¿Sabe cuál es? La convicción delante de Dios. Nos conmueve el coraje de ellos, pero el coraje no es una causa. Pensamos, qué coraje. No. El coraje es una causa. No es una causa, es un resultado de una convicción. ¿Cuántos lo han hecho?
¿Cuántos lo están haciendo? ¿Cuántos pagan el precio último de resistir cuando choca frontalmente con sus convicciones delante del Señor? En cuanto al tiempo que nos resta, hermanos, debemos ser como aquellos, uno de los requisitos para el ancianato en la iglesia, Tito 1, versículo 9, y la frase es única en el Nuevo Testamento, de retener, ser retenedor de la palabra fiel. El verbo antecho es única, podría vincularse con la frase anterior, donde habla de estabilidad de carácter. Y ahora sí está hablando de estabilidad de doctrina. Significa guardar fidelidad a la palabra fiel. Esto significa más que ser conocedor de ella y de guardar sus verdades en un depósito personal. Ambos son loables. La palabra significa percibir error, retener fidelidad a la palabra y poder resistir la oposición a ella, guardando fidelidad a la palabra fiel. Es decir, refutando la oposición con fundamento bíblico. Esto es ser retenedor de la palabra fiel. Y eso es una necesidad que va surgiendo cada vez más, hermanos. ¿Por qué? La juventud de hoy tiene a sus dedos, en el celular inclusive, tiene acceso a un mundo que desconocí yo y todavía desconozco. Pero pueden estar expuestos a un montón de autores y pueden ingresar y navegar por donde quiera y algo se le pega y terminan arremetiéndose contra sus ancianos de iglesia. Por algo que captaron, quizás en un sitio que nada tiene que ver con el modelo bíblico que nosotros sostenemos. Por eso, hermanos, también es necesario sostener el modelo. Recuerden, porque el tiempo avanza, pero todavía no he hablado 40 minutos. Así que, hermanos, sepan de que debemos predicar el Evangelio, debemos nosotros velar por la santidad, debemos también saber cómo accionar, cómo reaccionar frente a las autoridades, quizás entre ahora y el arrebatamiento, que pudiera restringir mucho lo que nosotros estamos haciendo. Pero sostengamos el modelo. Y el eje de esto es 1 Pedro capítulo 2, el sacerdocio santo y el sacerdocio real. No es un sacerdocio piramidal. Tampoco es exclusivista a una familia. Y no es denominacional. Cuando escucho a un hermano decir nuestra denominación, entiendo que no ha entendido de que no tenemos sede central, sino en el cielo. Respondemos a la cabeza como cuerpo. Los hermanos permiten, como quizás ninguna otra comunidad cristiana, el desarrollo de los dones dados por el Espíritu Santo.
Y por eso tenemos en muchos países hermanos profesionales que son realmente excelentes predicadores y enseñadores de la palabra. También tenemos hermanos carpinteros y albañiles, o en el caso de mi papá, que era camionero, pero ninguno de sus hijos llegaron a poder predicar el evangelio como él. ¿Por qué fue eso? Porque tenía un don. Y de acuerdo a la forma que tienen nuestros hermanos, estaba en libertad de desarrollar ese don. Sostengamos el modelo, hermanos. Enriquece las congregaciones. Y el otro eje es de adoración. Déjenme decirles, hermanos, que hay cosas que preocupan en cuanto a la cena del Señor. La cena del Señor no es alabanza, más 5 minutos para participar de los símbolos. La alabanza es buena, pero no debe llenar un espacio que genera la pobreza de preparación personal. Y cuando la cena del Señor es dirigida de punta a punta, frena el desarrollo, la participación espontánea con la cual he vivido 68 años celebrando la cena del Señor. Eso fue cuando tenía 14. No hay premios por sacar, ¿no es cierto?, cuántos años tengo. Pero esto dice hay que hacer hasta que Él venga. Es ese espacio del cual hablé en primer lugar. Creo que no debemos discutir el día. Aunque, créanme, que hay lugares en Argentina. Y una hermana me dijo, sí, nosotros ya tenemos la cena del Señor los días jueves a la noche. Es cargar mucho el día domingo. ¿Puedes creer que el programa de la iglesia no incluye como lo más grande y la más máxima expresión de la comunión de la iglesia y lo relega al día jueves a la noche? Sabemos que el Señor resucitó el primer día de la semana. Sabemos que el apóstol Pablo, llegando a Troas, esperó 7 días mirando el mar y esperando los vientos, y esperó hasta el primer día de la semana. Un hombre apurado, un hombre de viaje por delante, espera. Y el primer día de la semana se reúnen para celebrar la cena del Señor. El día está establecido. Es necesario mencionar esto, hermanos, que el día sea el primer día de la semana, el día inclusive anticipado en el Antiguo Testamento. Desde la ofrenda de mecer las gavillas, de primicias, contaron 7 semanas completas, y el día después del sábado celebraron la fiesta de Pentecostés. Por eso, en el día 50 nació la iglesia en Jerusalén. Hermanos, pensamos en el día y sostenemos el modelo. Pero ¿qué de la frecuencia
hasta que Él venga. Porque eso también está en juego en la actualidad. Lo vamos a relegar a una vez por mes, como si fuera menos importante que cualquier otra actividad. O que los hermanos no tengan que levantarse a las 8 de la mañana el día domingo. Pero no todos los domingos. Se van a sorprender, de cuántos están adaptando el modelo de no tener la cena del Señor todos los domingos. Dijo Spurgeon que no era de los hermanos libres. Voy a leer lo que dijo. Es una vergüenza que la iglesia cristiana lo aplace a una vez por mes, desfigurando el primer día de la semana, al privarlo de la gloria que tiene la reunión de comunión y el partimiento del pan que anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Los que conocen, y estoy de acuerdo con él, los que conocen la dulzura de celebrar la cena del Señor cada día del Señor, no estarán satisfechos, lo aseguro, con aplazarlo o aplazarla a fechas menos frecuentes. Hay mucho para hablar de la responsabilidad, la acción de la iglesia, condición de la iglesia, la responsabilidad de cumplir hasta que Él venga. Estamos en ese camino y cada día estamos como peregrinos y un día más cerca al día de su venida. Entonces, es tiempo de regular nuestras prioridades, actividades y conducta moral. Es el momento de velar por la santidad de la iglesia. Es momento de cumplir correctamente, con la actitud correcta, con nuestros deberes civiles. Y es momento de cumplir con su mandato, cueste lo que costara. Hay hermanos en otros países que en este momento lo están pagando. Que sea un tiempo también de sostener el modelo de doctrina, que no es doctrina de hermanos libres, hay una sola, es que otros lo han interpretado de otra manera, pero la doctrina no es doctrina de hermanos libres, es doctrina de la Biblia y la interpretamos de esta manera. Que el Señor nos ayude, que hasta que Él venga nos encontramos como en esta noche, representando iglesias de Buenos Aires y alrededores, iglesias autónomas, iglesias que permiten comunión entre las iglesias, porque son autónomas en muchas áreas, pero no en todas. Y una de las áreas es el uso de los dones dados por el Espíritu Santo, que enriquecen la iglesia. Si no fuera así, yo no estaría aquí en esta noche. Tendría que ser un hermano de Calle Brasil que hablara. Pero puesto que la autonomía no es total y absoluta, especialmente en cuanto al uso de los dones, aquí estoy. Pero que el Señor nos ayude hasta que sintamos la trompeta. El despertador está puesto y pronto lo vamos a sentir. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima. Dios mediante.